Ahí está. Me costó encontrarlo, pero se encontró. Ah, sí, sí, no te preocupes. Bueno, cuento si querés como, digamos, Luis Ruiz me había dicho que tenía que, que te entrevistara, que iba a ser interesante, sobre el tema del Plan Cóndor. Sí. Investigando en página 2 y demás, eh, encontré que usted escribió sobre el tema y demás, y me gustaría saber cómo es siempre se habla del Plan Cóndor, pero nunca se habla de la génesis del Plan Cóndor, cómo surge, de dónde, cómo se planea, cómo es, digamos, el principio del Plan Cóndor, cómo surge la idea de hacer una gran interconexión de dictaduras en el Cono Sur. Sí, sí, perdón, primero quería solamente preguntarte, porque Luis no me dijo que si estás haciendo algún proyecto, digamos, por qué tu interés, solo para entender para qué vas a usar la entrevista. Sí, yo tengo un sitio de entrevistas Ah, en bueno. Instagram y ahí subo notas. Ahí Ah, buenísimo. lo entrevisté a Luis, entrevisté a Roberto Bachetti, a Jorge Falcón, el hermano de la chica de Noche de los Lápices, a Edgardo Ah, Minstock. súper. Ah, buenísimo, buenísimo. Ahora sí ya. Solo para saber, ¿no? El público. A qué A Edgardo Minstock lo conoce, ¿no? Sí, 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 claro, sí, sí, y lo entrevisté hace, bueno, ya como 4 años, que fue la última vez que estuve en Argentina. Sí, entrevisté a él, a Gustavo Molfino y otras personas más, y bueno, a Lucho también, a Lucho lo conozco hace ya, ni me acuerdo, hace un montón, desde A cuándo. Gustavo Molfino creo que sigue mi página. Ah, buenísimo, súper. Tengo 2000 y pico de seguidores y ahí subo notas cada tanto. Ah, fantástico, buenísimo, buenísimo. Sí, era ¿Tiene, justo ¿Tenés para saber. Instagram? Así te sigo. ¿Cómo? Instagram, ¿tenés? No, perdón, es que ya yo estoy vieja para eso, me parece como que Instagram es más para gente más joven, no, no, tengo Twitter y Facebook, pero Instagram no, ya no me da para seguir una app más, la verdad. Buenísimo. Bueno, entonces, volviendo a tu pregunta sobre los orígenes de Operación Cóndor, Plan Cóndor, generalmente se toma como punto de partida la fecha de fines de noviembre de 1975, cuando se realiza lo que se conoce como la reunión fundacional de Cóndor en Santiago de Chile, organizada por el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile, Manuel Contreras, a la que invitó diferentes representantes, particularmente de inteligencia militar, a Santiago a participar en esa reunión, y ahí están representantes de Argentina, de Brasil, de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile, obviamente. Y eso, digamos, se toma como la fecha de comienzo de Plan Cóndor, porque en esa reunión se firmó un documento fundacional, digamos, que describía el objetivo de esta colaboración, de cómo se iba a implementar y las diferentes etapas a futuro. Obviamente eso es un momento importante porque es cuando sí, efectivamente con este documento que tenemos se puede rastrear una fecha de comienzo. Pero si uno toma una perspectiva histórica de un poco más de largo plazo, puede ver que las prácticas de coordinación represiva, el intercambio de información entre los gobiernos militares, los traslados clandestinos de refugiados políticos en la región y también la realización de operativos conjuntos entre policía y militares de diferentes países, no empiezan en esa fecha, sino que empiezan mucho tiempo antes. Ya el primer caso que yo pude ubicar en el marco de mi investigación es de fines de 1969, es decir, 6 años antes de esta reunión fundacional de Cóndor. Entonces podemos decir que cuando se juntaron los diferentes representantes de inteligencia militar en Santiago en el año 75, fue como un poco el comienzo de una nueva fase de esta coordinación represiva que ya se venía gestando, ampliando y perfeccionando hace mucho tiempo antes, porque si uno mira
a los primeros operativos del año 69, ya tienen las mismas características, o digamos algunas de las características principales de lo que fue después Cóndor. Ya tenemos un rol clave de las embajadas que monitoreaban a todos los exiliados que vivían particularmente en Argentina, pero también Chile, Uruguay. Ya tenemos la realización de operativos conjuntos entre diferentes fuerzas de varios países. Ya tenemos el intercambio de información entre las dictaduras que estaban buscando a diferentes opositores políticos. Entonces, estos elementos ya existían, pero lo que sin duda hay con el año 75, digamos del año 75 en adelante, es que también se crea toda una estructura, digamos, más institucionalizada que permite afinar y mejorar, entre comillas, esas prácticas. Y efectivamente lo que sí, sin duda, vemos del año 76 en adelante, es que con el golpe militar en Argentina, con la consolidación de Cóndor y el hecho de que muchos de los exiliados vivían en Argentina, quedaron efectivamente en una trampa mortal en el país, donde en el marco de los operativos que hubo, eh, centenares de exiliados políticos fueron secuestrados, torturados, desaparecidos o asesinatos. Entonces, sin duda hay un cambio cualitativo del año 75-76 en adelante, en términos de que esta coordinación represiva se hace más sofisticada, institucionalizada y más letal, porque hay un número mayor de víctimas, pero digamos que el Plan Cóndor no surgió de la nada, no surgió de un día al otro, sino que fue resultado de esta coordinación de largo tiempo y de un proceso de aprendizaje que se vino realizando en los años anteriores. ¿En la República Argentina se puede decir que es el país con más víctimas mortales del Plan Cóndor? Bueno, se puede decir que es el país donde se realizaron la mayoría de los operativos. Yo calculé que alrededor del 70% de los operativos de Cóndor se realizaron en territorio argentino, entonces donde hubo claramente un papel clave de las fuerzas represivas de ese país, y las víctimas, digamos, si miramos a las nacionalidades de las víctimas, quienes eran, la mayoría son ciudadanos uruguayos, un 48% del total son ciudadanos uruguayos, que generalmente fueron secuestrados en Argentina. Pero sin duda que sí, que Argentina tuvo, digamos, ese papel de ser efectivamente una trampa mortal para los refugiados, ya que la gran mayoría de ellos fue perseguidos ahí en el marco de Cóndor. La, em, digamos, los casos más conocidos de Cóndor son también la Argentina, que son los 12 diputados del Frente Amplio y Juan José Torres serían los más conocidos del Plan Cóndor, ¿no? Digamos que hay varios casos emblemáticos, sin duda lo que tú mencionas del asesinato del senador Selmar Michelini y el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz, que está bueno recordar, fueron secuestrados y asesinados junto con dos militantes que habían integrado anteriormente el MLN Tupamaros, Rosario Barredo y William Whitelaw, fueron secuestrados y asesinados los cuatro. También lo que vos recordás, a los pocos días, casi apenas 10 días después, fue asesinado el expresidente de Bolivia, Juan José Torres. Pero también hay otros casos famosos, digamos, emblemáticos, como queremos definirlo, que ocurrieron en Argentina. Por un lado, uno de los primeros casos que aconteció cuando Argentina era un país democrático, en septiembre de 1974, con el asesinato del ex comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats González de Chile, con su esposa Sofía Cuthbert, que fueron asesinados
por una bomba que fue colocada abajo de su auto por dos agentes de la DINA chilena. Entonces ese también es un caso conocido, además porque es uno de los primeros en el año 74. Y después hay otros casos que también son bastante emblemáticos de víctimas chilenas, otras víctimas chilenas de Cóndor. El ex canciller Orlando Letelier, que fue asesinado junto con su colega Ronnie Moffitt, y el esposo de ella sobrevivió. También en un mismo modus operandi de una bomba colocada abajo de su auto, esta vez en la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. Y luego Tengo también hay otro... Sí. justamente sobre eso. Cuando se asesina Letelier, tengo entendido que más allá de que la represión en América Latina contó con el beneplácito y con la preparación de los Estados Unidos, no gustó mucho en la Casa Blanca que se operara en Washington. Claro, no le gustó para nada. Y de hecho, digamos, muchas personas consideran que ya a partir del asesinato de Orlando Letelier cambia la actitud de Estados Unidos hacia las dictaduras de la región, en particular la de Pinochet, que había recibido muchísimo apoyo. De hecho, como aún antes de la dictadura, el gobierno de estadounidense había apoyado, digamos, diferentes actores en Chile para desestabilizar el país durante el gobierno del presidente Salvador Allende, así que el involucramiento de Estados Unidos en Chile viene desde antes de la dictadura. Pero sin duda que después de ese momento del asesinato, la dictadura de Estados Unidos se puso, digamos, un poco más dura en relación contra Chile. De hecho, lo que acontece menos de un año después es el cierre de la DINA y el reemplazo de la DINA, que había sido hasta el año 1977 el primer o el principal órgano represivo en Chile, fue cerrada y reemplazada por la CNI, Centro de Información Nacionales, que tenía funciones parecidas, pero mucho menos poder y mucho menos independencia de lo que había tenido la DINA en su momento. Y también el coronel Contreras, que había sido quien organizó la reunión de Cóndor y, digamos, la persona encargada de la política de represión, también fue sacada de su cargo como jefe de la DINA, digamos, DINA que ya se había cerrado, y fue reemplazado por otro general. Entonces, también en las respuestas que vemos de Estados Unidos se nota que como que con el asesinato de Letelier se marcó un punto de inflexión de que Estados Unidos toleraba lo que acontecía en América Latina, pero cuando ese tipo digamos, de acciones tuvo lugar en el territorio de Estados Unidos, ahí fue como un punto final de decir, bueno, este comportamiento no se puede aceptar en nuestro país, que obviamente habla de los dobles estándares, porque sí podía acontecer en los países de la región, pero no en Estados Unidos, pero sin duda que ese episodio, digamos, complicó el poder de acción de Cóndor, y ya a partir del año 78 empezamos a ver como que la cantidad de víctimas disminuye bastante, como que los años con más casos son el año 76, 77, y ya del 78 en adelante van reduciéndose los casos de Operación Cóndor. En el caso, es interesante que en el caso de Michelini y Ricardo Ruiz, que pareciera que no se va o sea, que no tienen vinculación con la guerrilla en sí misma, ninguno de los dos, o vinculación directa, mejor dicho. Pareciera que su asesinato, como el de Juan José Torres, va a algo más complejo, más que matar o que, digamos, liquidar a la guerrilla. Pareciera como que se intenta un descabezamiento de las fuerzas políticas de izquierda en la región. Lo mismo que lo de Exacto. Letelier y demás. ¿Cómo
se da entre las víctimas. Se puede hacer como que es mucho más complejo que miembros de organizaciones guerrilleras. Sí, exactamente, lo resumiste muy bien y de hecho en el marco de mi investigación estuve armando una base de datos que intenta recopilar, no quiero decir todos porque seguro hay algún caso más que no hemos podido registrar, pero creo un buen número de víctimas de la coordinación represiva en toda la década del 70, como te decía al comienzo, y mirando a la afiliación política de las víctimas, queda muy claro que los integrantes de los grupos guerrilleros, ahora intento recordarme de memoria, pero si no después puedo buscarla porque lo tengo en mi libro todos los números exactos. Pero si recuerdo bien, los integrantes de los grupos guerrilleros solamente son un 14% del total, y que en realidad la mayoría de las víctimas, un 40%, eran todos integrantes de partidos políticos o grupos sociales o líderes sindicales. Entonces, exactamente lo que tú dices, que en realidad, por cuanto las fuerzas policiales y militares utilizaron el pretexto de la existencia de la Junta de Coordinación Revolucionaria, que supuestamente era una coordinación entre 4 grupos guerrilleros, el MIR de Chile, el ELN de Bolivia, ERP, PRT de Argentina y MLN Tupamaro de Uruguay. Por cuanto esa coordinación existió, en realidad, por un lado, nunca tuvo poder de hacer ninguna acción como coordinación tal, solamente quedó un proyecto ambicioso sin implementación. Y por el otro, digamos, fue una excusa muy útil para las Fuerzas Armadas para decir, bueno, si los grupos armados están vinculándose entre ellos para poder tener más poder de avanzar con su proyecto revolucionario a nivel continental, nosotros como dictaduras también, para hacer frente a esa amenaza, tenemos que coordinarnos entre nosotros para poder responder mejor. Entonces, la narrativa que muchas veces existió alrededor de Plan Cóndor fue que lo de Cóndor se estableció para responder a la Junta de Coordinación Revolucionaria. Pero lo que vemos en realidad, mirando a quiénes fueron las víctimas, a qué grupos pertenecían, es que en realidad las víctimas principales de Cóndor son figuras como Michelini, como Gutiérrez Ruiz, Juan José Torres, pero también muchísimos militantes de base, como fueron los integrantes del PVP, por ejemplo, muchos exiliados y exiliadas uruguayas que vivían en Argentina y que se habían nucleado alrededor del Partido por la Victoria del Pueblo para resistir a la dictadura uruguaya, para denunciar a los delitos que se cometían. Entonces, había un fenómeno complejo donde las dictaduras, utilizando esa excusa de reprimir a los grupos guerrilleros, en realidad descabezaron, por un lado, a todos los líderes políticos, como Michelini, Gutiérrez Ruiz o León Duarte de Uruguay, Gerardo Gatti, y también a los militantes de bases que trabajaban con esos líderes políticos y sociales. Entonces, lo que tenemos es un universo mucho más variado de víctimas, donde los guerrilleros en realidad son una minoría. En el caso, en el año 76 también muere Goulart en Argentina, el expresidente. 76, me Sí. parece, 76, sí. Siempre se especuló con que sí, con que no, hasta dónde es cierto, hasta dónde hay de mito eso de que si Goulart fue asesinado o no, porque algunos han dicho que sí, otros dijeron que no, nunca quedó claro. Mira, lo último que yo leí fue digamos, el resultado de un análisis de una autopsia que volvieron a hacer, si no me equivoco, en el marco de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, que estuvo operando entre
2011 y 2014 y realizaron una exhumación y autopsia del cadáver, y lo que dijeron es que no encontraron ninguna evidencia de envenenamiento, no sé cómo se dice, envenenamiento. Entonces, digamos, esa es la, digamos, la información oficial que no hay prueba de que hubo, pero también algunos médicos dicen que posiblemente, digamos, no quede prueba tantos años después, etcétera. Así que creo que, digamos, no se ha resuelto al 100% con certeza si efectivamente fue un asesinato o no. Digamos, no hay prueba de que lo fue por ahora, pero digamos, con estos casos siempre vemos que cada vez que se puede tener más acceso a documentos de archivos o a testimonios, siempre está surgiendo alguna información nueva, así que quizás en algún futuro pueda surgir algo diferente, pero por ahora la autopsia no encontró ninguna prueba en ese sentido. En el caso de Juan José Torres, ¿cómo es la decisión de secuestrarlo? ¿Viene de la dictadura de Bolivia? ¿Cómo se decide? ¿Cómo es el tema especial de Juan José Torres? Porque se estaba secuestrando un expresidente. Sí, en el caso de Torres, él, bueno, había sido destituido en el año 71 por la dictadura de Banzer y había pasado un tiempo primero en Chile y después, con el golpe en Chile, se había mudado a Argentina. Y también, digamos, no es uno de los casos que yo conozco mejor, pero por lo que pude averiguar, lo que acontecía en ese momento era que desde Argentina, Juan José Torres estaba intentando organizar una, digamos, una alianza entre diferentes agrupaciones en Bolivia para, digamos, para volver él al poder, digamos, retomar el gobierno que, digamos, del que había estado destituido unos años antes. Entonces él estaba trabajando de una forma activa para generar oposición a la dictadura en Bolivia y para que se dieran las condiciones que permitieran su regreso al país. Y creo que en ese contexto, donde, bueno, creo que el punto central de todos los casos de Cóndor, más allá de las diferencias puntuales de cada víctima del partido político, pero el punto principal que los acomuna entre todos es que en muchos de los casos, como también Michelini o Gutiérrez Ruiz o Letelier, eran todas personas que representaban una alternativa democrática a los gobiernos dictatoriales en el poder. Entonces, para las dictaduras, que fuese la de Chile, la de Uruguay o la de Bolivia, era un objetivo fundamental eliminar y silenciar a estos literal candidatos que podían ser figuras políticas que tomaran, digamos, un gobierno democrático regresando al país. Entonces, también en el caso de Juan José Torres, claramente la dictadura en Bolivia tenía un interés en que Torres finalmente no fuese exitoso con su plan de poder regresar a Bolivia y para que la dictadura se mantuviese en pie. No puedo decirte mucho más de eso porque no lo he investigado, pero hay un periodista que me parece que es argentino, ahora no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Sivak, y él escribió un libro, digamos, si te interesa, digamos, para vos y para el público que le interese quizás profundizar un poco más ese caso de Torres, creo que se intitula El asesinato de Juan José Torres, o digamos algún título que claramente se puede identificar con el tema, y lo recomiendo porque digamos, se ha especializado en ese caso en particular y cuenta con mucho más detalle el caso específico. En el caso, hay dos casos conocidos del Plan Cóndor vinculados,
que después sus casos se hicieron conocidos porque sus madres fueron parte de la sesión más de Plaza de Mayo. El caso de la hija de el nieto de Juan Gelman, la que va a Uruguay y vuelve y toda una cosa así. Y después hay otra madre que se llamaba Empelbaum, de apellido, que los hijos los Epa, secuestran, sí, sí. que los secuestran los hijos en Uruguay. Sí, exacto. Sí, 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 esos son dos casos emblemáticos de víctimas argentinas de Plan Cóndor que acontecen en fecha bastante cercana porque María Claudia Hellman fue secuestrada en agosto de 1976 y, digamos, junto con su esposo, Marcelo Hellman, y los dos fueron secuestrados y llevados al centro clandestino de detención Automotores Orletti. Y en el caso de María Claudia, ella ya en ese momento se encontraba embarazada de 6 o 7 meses. Entonces, lo que, digamos, se supone, digamos, lo que se pudo reconstruir en estos años es que como sabes, con el plan sistemático de apropiación de bebés, María Claudia fue mantenida en vida hasta que tuviese a su hija, Macarena. Y lo que, digamos, no se ha aclarado quizá tanto es por qué fue llevada a Uruguay. Eso es un poco el pedazo de rompecabezas que no se ha terminado de aclarar de por qué fue llevada a Uruguay. Pero digamos que esos traslados de prisioneros, digamos, eran relativamente comunes, en particular en esa fecha, cuando hubo muchos operativos en contra de ciudadanos uruguayos en Argentina que luego fueron traídos a Uruguay. Entonces, se calcula que ella fue incluida en uno de esos traslados y estuvo secuestrada 2 meses y medio más en Montevideo hasta tener a su hija Macarena, y la hija Macarena fue adoptada ilegalmente, así que fue apropiada por un jefe de la policía en Uruguay, y la mamá fue asesinada en Montevideo y todavía no se ha encontrado su cuerpo a pesar de muchos intentos de ubicarla. Por el otro lado, el caso de los hermanos Eppelbaum, Lila y Claudio. Ellos tenían otro hermano que, si no me equivoco, era de nombre Luis, y que él desaparece en Buenos Aires, y por esa razón la mamá envía a perdón, a Lila y Claudio a Punta del Este, donde tengo El entendido. mayor que desaparece es un dato de color para comentar, era poeta, estudiaba creo que letra, era estudiante de mi facultad, de la Ah, Facultad de mira, Filosofía y Letras, y tiene varias poesías escritas. mira, no. Hace poco se pudo recuperar algunas cosas que escribió, porque el aniversario de la muerte de la madre de Yoshi, que fue Claro. de la Comisión Directiva de las Madres, se descubrió que el hijo escribía poesía y escribía muy bien. Mira, claro, no, no sabía eso de ese detalle. Y bueno, y entonces sí, la madre digamos, los mandó, entre comillas, a Punta del Este para, digamos, en el intento de alejarlos de la situación que sí vivía en Argentina, y obviamente la esperanza de que los dos hermanos no fuesen también secuestrados, pero desafortunadamente en el marco de la coordinación represiva que existía en ese momento, eh, se supo que agentes argentinos viajaron a Uruguay, a Punta del Este, y que realizaron un operativo junto con sus pares uruguayos para secuestrar a Lila y Claudio y llevarlos de vuelta a Argentina. De hecho, en el juicio Cóndor, que yo estuve siguiendo unos años atrás, un sobreviviente de la Brigada Güemes comentó que había visto a los dos hermanos que los habían traído de Uruguay, y también, si no me equivoco con la fecha, en el 2015 se identificaron los restos de Lila Eppelbaum, pero no los del hermano todavía.
Así que esos son casos, digamos, emblemáticos del lado uruguayo relativo a víctimas El argentinas. caso de los Empelbaum, ellos eran PRT, ¿no? Me parece que eran de Poder Obrero, de una organización Poder Obrero. Que era más chiquitita inclusive que Sí, PRT. sí, 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 creo que era una organización, sí, bastante chiquita, sí. Bueno, conozco el caso por la madre de René Joshi Ujú. Empelbaum, que fue un baluarte inclaudicable de las madres de Plaza de Mayo. Claro, sí, 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 como, digamos, creo que casi todos los casos que, digamos, hemos hablado hasta ahora, siempre, porque también Juan Gelman, hay que recordarlo, llevó adelante una campaña incansable y sí pudo eh, encontrar a Macarena, su nieta, en el año 2000, fue básicamente gracias a esa campaña internacional que él, junto con su esposa y la otra, digamos, abuela materna, también llevaron adelante por... También una gran madre, su consuegra, María Eugenia Casinelli. También Claro, una- exactamente, sí, exactamente. Entonces son todas figuras muy importantes que han llevado adelante esta lucha incansable para poder ubicar o a sus familiares desaparecidos o encontrar a sus nietos y nietas que habían sido robados. Si no, hagamos lo siguiente. Hablemos de casos no tan conocidos, por ahí, o casos de no. Porque hay también casos de desaparición en donde las familias no tienen un protagonismo tan grande en la búsqueda, o mucho menos. Eso lo dijo la propia Bonafini, que dijo que hay desaparecidos por los que nadie pidió. Bueno, sí, digamos, seguramente hay casos que por diferentes razones digamos, la búsqueda puede haber sido más difícil. Yo me imagino que en particular en los casos de, digamos, de zonas más rurales, tanto de Argentina como de otros países, me imagino en las provincias de Argentina o en el interior de Uruguay, donde la represión quizá era mucho más dura porque eran comunidades pequeñas, donde todos se conocen. Entonces creo que en esos contextos quizás a veces fue aún más difícil poder denunciar. Y de hecho recuerdo que cuando estaba siguiendo el juicio Cóndor en Buenos Aires, muchos de los abogados que participaban como querellantes seguían diciendo que aún en ese momento, y estamos hablando del año 2014, 15, 16, seguían apareciendo nuevos testimonios de personas que por primera vez contaban de que ellos habían estado desaparecidos o que tenían algún familiar desaparecido, que en algunos casos el miedo fue tan fuerte que se demoraron casi 50 años antes de denunciar. Eh, en Brasil, perdón, en Paraguay, eh, ¿hay desaparecidos argentinos en Paraguay? Sí, hay desaparecidos argentinos en Paraguay. Hay un caso bastante conocido del año 77, donde hubo un grupo de militantes, que eran 3 argentinos y 2 uruguayos, que fueron secuestrados por la policía de la capital en Asunción y interrogados, torturados y detenidos por casi 2 meses, hasta que un avión de la Armada Argentina fue a buscarlos a mediados de mayo de 1977 y estas 5 personas, incluyendo a 3 argentinos, fueron, digamos, traídos de vuelta a Argentina, y es ahí donde se pierde el rastro de estas víctimas que son todavía desaparecidas, porque solamente de una de esos 5 fue vista un tiempo muy breve en el club atlético, en el centro clandestino club atlético, pero a los otros 4 nadie los vio. También hay un caso que no se conoce mucho porque sus cuerpos fueron identificados apenas en el 2016, de una pareja ítalo-argentina, Rafaela Filippazzi y José Agustín Potenza,
que de hecho eran ciudadanos ítalo-argentinos, fueron secuestrados en Montevideo, siempre en el año 77, y oficiales de la policía de la capital de Paraguay fueron a buscarlos a Montevideo para llevárselo de regreso a Asunción. Y finalmente sus cuerpos, digamos, después de haber sido asesinato, aunque no se sabe la fecha exacta, fueron encontrados en el marco de búsquedas de víctimas de desaparición forzada en 2016, y de hecho la próxima, bueno, no, hoy ya es 11, el 14, el jueves, empieza en Roma un nuevo juicio que justamente va a investigar 3 homicidios, y de esos 3, 2 son los homicidios de Rafaela Filipazzi y José Agustina Potenza en Asunción, Paraguay. No hay que olvidarse que en Italia comienza el Familiares, comienza creo que el primer juicio que se hace en el exterior, que es contra Suárez Madison. Exacto, sí, 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 que creo que empieza en el año 2000, me parece, si no me equivoco, 99-2000 empieza. Ese fue uno de los primeros juicios que se hizo en Italia, luego seguido por el juicio ESMA, con varias víctimas italianas y varios imputados de la Armada Argentina, y luego ya seguido por el juicio Cóndor, y ahora este que empieza el jueves sería como el cuarto juicio en Italia que se realiza eh, relativo a estos temas. Además fue el primer viaje que hicieron las Madres de Plaza de Mayo, fue a Estados Unidos y luego a Italia, Ah, mira. para ver al Sí, Papa. y sí, No, no, sí, no las sí. recibe Juan Pablo II, pero sí las recibe Pertini. Ah, bueno, es que Pertini es una persona muy, bueno, fue una persona muy valiente y muy inteligente también. Por eso digo que hay una anécdota que dice que cuando van las madres, el marido de Chicha Mariani, uno de esos era el director de orquesta, y les había dado un altillo. Y Ujú. cuando Pertini las va a ver, les dice, yo fui partisano, tuve 14 años preso, la única persona que me vino a ver fue mi mamá. Sí, Entonces, sí, ¿cómo la había recibido usted las madres? claro, Lo sí, sí. cuenta Gorini en la historia sobre las Madres de Mayo. Ah, mira, Cuenta esa qué anécdota de cómo sabía. van las madres allá a Roma. Claro. Ah, no sabía la anécdota, igual muy, muy lindo. Sí. Sé que Pertini era un gran cuadro político, un hombre muy respetado. Sí, 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 sumamente, sí, respetado. Sí, yo, digamos, como él fue presidente cuando yo era muy chica, no lo recuerdo mucho, pero recuerdo que sí, que cuando él falleció en la escuela escribimos como un ensayo ese día sobre su figura. Sí. Y bueno, sobre Juan Pablo, es otra discusión, pero bueno. Sí, eso la dejamos para otro día. Claro. Queda 1 minuto y 13. ¿Qué querés, que nos volvamos a conectar o cómo querés que hagamos? Sí, si quieres, yo me puedo quedar unos 15 minutos más, si Dale, tenés dale. alguna pregunta más, ¿sí? Entonces cerramos aquí y abro de nuevo Dale. el mismo link, sí. Buenísimo. Creo que sí. Sí, creo que sí, que debería funcionar. A ver.